lateral o colateral. Pero pues los he visto y me da mucho gusto y es realmente muy satisfactorio ver todo el empeño que le han puesto ustedes a este programa y seguramente verán los resultados muy pronto en el éxito de los negocios que ustedes emprendan. Me ha pedido Juan Pablo que platique yo con ustedes un poquito sobre el tema de la empresa que está contemplada aquí en el plan de exportación y platicaremos un poquito de manera muy breve, a escasos 30 minutos tengo para platicar sobre este tema con ustedes. Bueno, pues la empresa indudablemente pues es la parte más importante de nuestro negocio, es la manera como estamos dados de alta ante las autoridades hacendarias de nuestro país y tal como tal, pues aparecemos en los diferentes directorios en el mundo, diría yo. Así que eso es un tema que es vital, es sumamente importante tener siempre a la mano los datos principales de nuestra empresa. En este primer recuadro, pues tenemos que anotar justamente quién es el que elabora el plan. Será el nombre de ustedes, luego el nombre de la empresa. Si son persona física, pues aparecerá su nombre, tal y como están ustedes registrados ante el SAT, y si es como persona moral, pues igual. Manifestar el estado, que esperamos que todos estén en Jalisco, puesto que este programa ha sido auspiciado por el gobierno del estado para empresas ubicadas en el estado. Su municipio, su sector económico, si tienen duda de qué sector económico participan, háganoslo saber para darles a ustedes la herramienta para que ustedes puedan ubicar muy bien su sector económico. El tamaño de la empresa también tiene que ver con el número de empleados que ustedes tienen dentro de la misma, y ya sea que sean una microempresa, una pequeña empresa, una mediana o una gran empresa, y por el número de empleados o por el volumen de sus ventas, pues se determina el tamaño de la empresa. Asimismo, su antigüedad, cuánto tiempo tienen de haberse establecido en nuestro país, en la ciudad, pues, en los teléfonos, si tienen ustedes alguna página web, y su correo electrónico es sumamente importante. Para las personas morales, las que se han constituido como una sociedad, pues deben seguramente contar con un acta constitutiva, que les recomiendo tenerla siempre a la mano, les recomiendo también tener muy claro y estar muy pendientes del objeto de esta acta de su empresa, el objeto por el cual ha sido creada la empresa, porque en algunas ocasiones ha resultado ser un problema para algunas empresas que no tenían establecido en su objeto el dedicarse al comercio exterior, entonces tienen que hacer una modificación ante el notario para agregar en el objeto esta actividad, que espero todas la tengan, todas las que son empresas tengan esta actividad reconocida en su acta constitutiva, ¿no? También les recomiendo que lleven a cabo, según la ley, pues las asambleas que tienen que realizar anualmente, y que queden registradas y perfectamente cumpliendo con todos los requisitos aquí que les puede ayudar el notario con el cual ustedes se registraron originalmente, y si no, pues hay despachos que les pueden orientar al respecto, ¿no? Bueno, muy bien. Los antecedentes, ¿qué tenemos que poner aquí? Aquí nos podemos, tenemos afortunadamente muchas palabras, hasta 700 palabras, para poder mencionar en este recuadro cuáles son los antecedentes por los cuales la empresa fue constituida, desde cuándo están en el negocio en el que ustedes están desarrollando sus principales actividades, cómo han ido evolucionando después de su creación, después de su inicio, de sus primeras operaciones, cómo han ido creciendo, si ya están exportando, cuándo iniciaron sus primeras exportaciones, a qué país iniciaron sus exportaciones, el catálogo, aunque sea brevemente, principal de sus productos, en fin, los mayores datos que ustedes puedan capturar para tener una idea clara de cuáles son los antecedentes, de dónde surge
la empresa de ustedes, cómo se fue constituyendo poco a poco, quiénes son los socios que la integran. Acuérdense que este documento es un documento confidencial. Este documento solamente ustedes lo conocen. Y es importante pues que pongan ahí pues toda la información porque les va a ser de mucha utilidad después cuando lo tengan impreso y contemplando todos los diferentes secciones que contiene este plan de exportación. Será pues muy interesante que lo tengan a la mano, ¿no? Incluso pues hay ocasiones en las que algún cliente nuestro nos puede decir o nos puede preguntar, bueno, ¿y tú de dónde vienes o cuál es la historia de tu empresa? Pues ahí podemos tener la información captada, podemos modificarla, actualizarla, corregirla, en fin, ponerla lo más bonito que se pueda, ¿no? Y después, bueno, haremos un ejercicio de planeación estratégica, que aquí hago un pequeño paréntesis. Recientemente le hicimos un estudio de mercado para Estados Unidos a una empresa de cosméticos, no de este estado, de un estado aquí circunvecino, y nos mencionó que esto ya había pasado de moda, que la planeación estratégica, la misión, visión y valores ya habían pasado de moda. Yo creo que no, yo creo que esto está hoy más vigente que nunca. Yo creo que todas las empresas tenemos que tener muy claro cuál es nuestra misión, para qué hemos venido al mundo como empresa, cuál es el objeto de la razón de ser de nuestra empresa, y en este recuadro hay que mencionarlas, ¿no? Es un párrafo breve que con gusto, el que quiera, le puedo compartir algunas misiones de otras empresas como Bimbo, como Cemex o como Coca-Cola, etcétera, y que les pueden dar una idea de cómo pueden ustedes plasmar la misión de sus empresas en este recuadro. Después viene la parte de la visión. La visión tiene que ver con el cómo se quieren ustedes ver en los próximos años, en un escenario de 3, 4 años. Antes los escenarios eran más largos, a los 5, 6 años. Hoy las cosas cambian tan rápidamente que los escenarios pues se tienen que hacer más cortos, ¿no? ¿Cómo nos queremos ver el próximo año o en los próximos 2 años, ¿no? Este ejercicio de planeación estratégica nos puede servir muy bien para que en el transcurso del año lo revisemos. No es un expediente para hacerlo y guardarlo, sino es un expediente, es un documento que le sugerimos revisarlo con frecuencia para ver si estamos yendo si hemos orientado bien todas nuestras estrategias hacia ese destino al cual queremos llegar, ¿no? Entonces, la visión tiene que ver con el lugar a donde al lugar al que queremos llegar, cómo nos vemos en los próximos 3 o 4 años o antes como empresa, ¿no? Porque esto nos va a servir mucho con lo que vamos a ver en adelante, que son los objetivos. Aquí aparecen 3 objetivos que van a salir justamente de esa visión que tenemos. Si voy a poner como un ejemplo, quiero consolidar como la visión de la empresa, nos queremos consolidar en los mercados internacionales en los próximos 3 años en Europa y en Estados Unidos, por decir algo. Entonces, los objetivos, ¿sí? Que son 2, aquí hemos mencionado 2 objetivos. Uno, estar en los mercados de Estados Unidos y Europa, ya son 2 objetivos, y esos objetivos tendremos que revisarlos, y todas nuestras estrategias, esto es lo más interesante de la planeación estratégica, tienen que estar orientados a conseguir esos objetivos. Cualquier proyecto, cualquier proyecto que ustedes quieran llevar a cabo que no esté orientado hacia esos 2 objetivos o 3 que sean ustedes establecidos, pues no van. No van porque no pueden ustedes distraerse de los objetivos, o no debiéramos pues distraernos de los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Es decir, como un plan de vuelo, el piloto no puede, después de haber hecho su plan de vuelo, que quiere salir de una ciudad y llegar a otra, pues no puede ya a la mitad de su recorrido, pues cambiar en último momento el destino, pues porque esto le puede traer muchas dificultades, a lo mejor de presupuesto de combustible,
el que no avisó a las autoridades aeronáuticas de su cambio, etcétera. O sea, los objetivos nos van a ayudar a tener muy claro ¿sí? A dónde queremos ir y dónde tenemos que alinear nuestras estrategias, perdón. El diagnóstico exportador nos va a servir para ello. Aquí vamos a sacar del diagnóstico que ustedes ya han llevado a cabo, nos va a poder ayudar ese diagnóstico para pues evaluar cuál es nuestro potencial exportador, nuestra eficiencia empresarial, ¿no? Aquí, pues, en esta parte, pues podría ser también interesante mencionar cuáles son nuestra propuesta de valor, ¿no? En el tema de este diagnóstico exportador, bueno, si vamos a exportar, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Con qué atributos de mi producto o de mis servicios voy a salir o estoy saliendo a los mercados internacionales, ¿no? Y luego, pues tendríamos que llevar a cabo este análisis FODA, que siempre vale la pena hacerlo, analizar. Aquí aparecen solamente 3 fortalezas, pero si es necesario, ustedes por su cuenta pueden agregar más. ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa? Esto tiene que ver con la parte interna de la empresa. Por ejemplo, la experiencia que tienen en el mercado puede ser una fortaleza. Los contactos o el factor humano que colabora con ustedes puede ser una fortaleza también de la empresa. Y otras más, ¿no? Que pueden ustedes enumerar ahí, ¿no? Repito, las fortalezas son aquellos elementos importantes dentro de la empresa que los hacen a ustedes ser fuertes ante el entorno en el que nos desenvolvemos. Por lo que respecta a las oportunidades, esto es desde el punto de vista externo, ¿no? Es decir, analizaremos qué oportunidades tenemos como empresa en los mercados internacionales, ¿no? Hoy por hoy, pues se han abierto nuevas oportunidades, cada día se abren nuevas oportunidades. La Universidad de Harvard recientemente publicó un artículo sobre cuáles son aquellos áreas de oportunidad que se han abierto en los últimos años, y la verdad es sumamente interesante todo lo que está sucediendo en el mundo, sobre todo en temas de aprovechar todo lo que es la área de mercadotecnia, sobre todo digital, que ha surgido en los últimos años y que hace apenas unos cuantos pues prácticamente no existían, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están esas oportunidades que tenemos que aprovechar, detectarlas, no es fácil, hay que estar familiarizado y con todos las bases de datos, la información que aparece en los principales diarios o en las principales plataformas de información, para estar muy pendientes de todas aquellas oportunidades que puedan surgir en un momento dado, ¿no? Hay que estar muy pendiente, pues, de lo que está sucediendo en nuestro entorno y en el entorno exterior para aprovechar esas oportunidades, ¿no? Por lo que respecta internamente, ¿cuáles son también nuestras debilidades, ¿no? En muchos de los casos, una de las debilidades que con frecuencia aparece, pues, es la parte financiera. No me refiero a que no esté bien organizada la empresa, sino que le hace falta recursos. Es muy frecuente encontrarnos con empresas que tienen problemas para acercarse recursos para poder desarrollar diferentes proyectos. Una de esas debilidades puede ser esa falta de financiamiento. De todos es conocido que nuestro país pues adolece de programas de apoyo, tristemente, de apoyo financiero para empresas, ¿no? Capital de trabajo, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues entonces hay que buscar alternativas. Hay algunos financiamientos o algunos apoyos para solucionar este tipo de problemas. Por ejemplo, el Banco Mundial y otras instituciones a nivel internacional que en un momento dado pudieran apoyarles para la compra de maquinaria o para la compra de algunos insumos. Pues puede haber incluso financiamiento internacional, ¿no? Si es que fuera ese el caso. Otra de las debilidades también que con frecuencia se presentan en las empresas es el sector
perdón, el factor humano. Sí hay mucha gente que quiere trabajar, pero cuesta trabajo ubicarla. Yo les diría que una de las actividades primordiales de todos nosotros como empresarios, pues es el cuidar nuestro talento humano, ¿sí? Que trabaja con nosotros, ¿no? Y tenemos que desarrollar pues las estrategias necesarias para no solamente atraer el talento humano, sino retener el talento humano, porque ahora las nuevas generaciones tienen ese apetito de cambiar con mucha frecuencia de puestos, como el mundo ya se hizo tan pequeño, por gracias a las comunicaciones, pues resulta para ellos muy fácil cambiar de trabajo e incluso de país, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las debilidades también, igual que la financiera, pues es el tema del recurso humano, que pues les sugiero desarrollar todas las estrategias convenientes y necesarias, no solamente para atraer el factor humano más valioso que ustedes encuentren, sino también para retenerlo, ¿no? Y por último, en esto del análisis FODA, pues son las amenazas que pueden aparecer en el entorno en el que nos movemos, ¿no? En este momento en Europa, pues estamos viendo cómo, si es un mercado al cual le vamos a apostar, pues es un mercado que está ahorita sufriendo con el tema de la energía, por la guerra, y eso puede ser una amenaza y también una oportunidad, ¿sí? Porque, bueno, pues se está convirtiendo en un problema el acceso al gas y se avecina un invierno complicado para Europa, ¿no? Esa puede ser una amenaza, también una amenaza puede ser la problemática para hacernos llegar de los insumos que necesitamos a veces. El costo de los contenedores se ha multiplicado por N número de veces, ahora es mucho más caro que hace unos cuantos años el transportar nuestras mercancías, y hay que estar muy pendiente pues, de esta amenaza en posibles aumentos en las tarifas de la transportación de nuestros productos, ¿no? Y bueno, pues estar muy atentos de cuál otras amenazas pueden surgir en el mercado o en el ambiente en el que nos movemos, incluso hasta políticas, ¿no? Riesgos políticos que en un momento dado pudieran surgir en el entorno en donde nosotros nos podemos mover. Entonces, una vez analizado de hacer este análisis FODA de nuestras fortalezas y debilidades, de nuestras amenazas y de nuestras oportunidades, pues entonces estableceremos, aquí aparecen 5, cuáles son las principales estrategias que para lograr llegar a esos objetivos que nos hemos propuesto en nuestra visión. Bueno, ¿cuáles van a ser esas estrategias que nos vamos a proponer llevar a cabo? Les sugiero que no sean muchas, que sí las organicen de manera prioritaria, es decir, cuáles pueden ser las más importantes para ustedes y dedicarle pues el tiempo, los recursos y toda la energía y nuestra habilidad y nuestro entusiasmo a cumplir con cada una de estas estrategias que nos planteemos, estos objetivos que nos planteemos, ¿no? Es importante que nombremos a responsables para cada una de ellas, que revisemos cómo vamos avanzando con el tiempo. Por eso les digo que este documento vale la pena revisarlo con frecuencia a lo largo del año, 1, 2, 3 veces al año, para ver con su gente, con su personal, con la gente que colabora con ustedes, para que todo el mundo nos empapemos y nos pongamos la camiseta, ¿no? Que tengamos todos puestos pues muy en alto, pues y muy claras cuáles son estas estratégicas. Les voy a comentar, me voy a salir un poquito del tema, pero les voy a platicar una anécdota que me acaba de suceder. Fuimos a una tienda en compañía de mi esposa hace unos días y ella tuvo pues la atención pues de acudir a donde está el gerente y decirle, oiga, fíjese que vengo a reportar aquí a uno de los muchachos que me atendió, pero a reportarlo bien, porque me atendió muy bien, yo estoy muy contenta del servicio que me dieron. Y entonces el gerente tomó el micrófono
de la tienda y a todo el mundo, incluyendo a los clientes, informó eso, que acabamos de recibir una felicitación para un empleado nuestro por una de nuestras consumidores y estamos muy contentos de que lo haya hecho y estamos muy orgullosos de nuestro colaborador fulanito de tal. Bueno, sus compañeros les dedicaron un aplauso. Bueno, pues estas estrategias de retener y de reconocer el trabajo de nuestros colaboradores puede ser algo bien interesante para nuestra empresa. Bueno, casi ya para terminar, pues habremos también en este documento de plasmar nuestra estructura organizacional. Aquí viene solamente 3 puestos, pero pues obviamente ustedes pueden desarrollar un organigrama del tamaño que ustedes quieran y lo pueden incluir ahí como un gráfico en este documento. Ahora, pues la tendencia parece ser que los organigramas son más horizontales, antes eran más verticales, ahora es el director general y el director general atiende y acuerda con cada uno de sus principales colaboradores uno a uno, ¿no? Y antes no, antes era un escalafón más complicado y eso pues hacía un poco más compleja la comunicación entre la dirección general y el resto de los colaboradores, ¿no? Así que una sugerencia, pero lo que ustedes decidan y según el caso de su empresa, pues una sugerencia sería tener un organigrama lo más horizontal posible, ¿no? Que el director general tenga contacto, si ustedes son, el director general tenga contacto directo con sus colaboradores, y de esa manera pues se pueden llegar y conseguir los objetivos que la empresa se plantee. Al final de llenar todo este documento, pues simplemente ustedes pueden guardar y continuar con el proceso de la elaboración de su plan de exportación con el siguiente tema, que sería el determinar su mercado objetivo, que más adelante les va a explicar Juan Pablo cómo llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Para mí sería todo. Si hubiera alguna duda por ahí, pues con mucho gusto a través del chat pudieran ustedes dejar alguna pregunta y yo con mucho gusto estaría dispuesto a resolverles. Adelante, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Para esta etapa para esta primera apartado de empresa, pues es muy importante y ayuda mucho que cada uno de ustedes haya elaborado previamente los diagnósticos, tanto de eficiencia empresarial como el diagnóstico de potencial exportador. Les va a facilitar identificar precisamente sus debilidades, sus fortalezas y sobre todo las acciones que van a tener que llevar a cabo para afrontar o salir a los mercados internacionales. Yo les recomiendo para aquellos que todavía no han concluido con sus diagnósticos, hagan los diagnósticos primero y posteriormente inicien con el apartado de empresa. El revisar al interior de la empresa es la primera parte, es incluso la más importante para posteriormente empezar a definir los mercados potenciales. Entonces, aquí si existe alguna duda, alguna pregunta por parte de ustedes antes de pasar al siguiente tema, pues con toda confianza lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono para ver si podemos aclarar esas dudas que van teniendo acerca del llenado de su plan de exportación. Bueno, estoy aquí compartiendo mi pantalla. Buenos días. Pasa. Para los correos institucionales. Ajá. Bueno, pensé que iban a hacer una pregunta, pero creo que no. Adelante, Claudia. Ya vi que tienes tu mano levantada.
Sí, sobre una duda sobre justo el primer punto donde tenía una duda. Hablaba sobre el acta constitutiva que debe especificar un apartado sobre el comercio exterior. No sé si me podría hacer un poquito más puntual para yo poder revisar ese punto o qué es lo que debe de contener el acta constitutiva. Sí, bueno, en el objeto de la sociedad, el objeto de la sociedad viene a qué te dedicas, ¿sí? Por decir algo, fabricante de calzado, me voy a dedicar a comprar materia prima, elaborar y comercializarlo en este país a través de tiendas de retail, en fin, toda tu actividad, ¿no? Y que en algún apartado aparezca que también vas a exportar tu calzado, ¿sí? Sí, y también realizaremos actividades de comercio exterior, ¿sí? Eso tiene que estar manifestado en tu acta constitutiva en la parte del objeto de la sociedad. Si ya has exportado y no has tenido problemas, bueno, y no aparece este dato, conviene que lo platiques con tu agente aduanal para ver si es conveniente, según su opinión, de hacer una modificación ante el notario y agregar esa actividad y así quede de alguna manera claro para las autoridades que te dedicas al comercio exterior. No sé si con esto aclaré. Sí, sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Ok, al contrario, órdenes. La mayoría de los objetos en las actas constitutivas son muy amplios, incluso precisamente los notarios ponen pues un objeto que contempla muchas actividades. Entonces, pero sí es importante que lo revisen. Digo, no sé si con hay conceptos que se plasman en el acta como compraventa, ¿no? De productos varios o de los productos que ustedes manejan. Digo, no es un tema menor, digo, sí abórdenlo cuando tengan oportunidad, no lo dejen de lado para que puedan seguir con tranquilidad con esta actividad. Puede que no pase nunca nada, ¿no? Pero sí es importante que lo revisen. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a la sección de selección de mercado meta? Bueno, parece que no. Existe una actividad, una de las actividades que llevaron a cabo que tiene que ver con la identificación de la fracción arancelaria del principal producto a quien exportar. Este ejercicio, esta actividad nos ayuda bastante para la preselección de los mercados meta, porque existen bases de datos que tienen su base y se recopila la información a través precisamente del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Las aduanas, por donde pasan los productos, pues tienen repositorios de información y están ordenadas acorde a las fracciones arancelarias que se comercializan. Entonces existen plataformas que recopilan toda esta información y podemos monitorear las fracciones arancelarias de nuestro producto o de nuestros productos y podemos revisar cuál es el comportamiento que está teniendo ese tipo de producto a nivel mundial. Y voy a poner unos ejemplos muy concretos para que ustedes también los repliquen ya, pues ya en su trabajo, ya en casa y que lleven a cabo esta actividad. Incluso los que me quieran ir siguiendo, yo se los recomendaría para poder pues conocer la ruta que voy a seguir y les sea más sencillo pues hacer el ejercicio ya en este momento, ¿no? Cada uno de los apartados ya describe lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que consultar. Y voy a poner aquí un producto que es el que con el cual voy a ejemplificar la primera parte de la preselección de los mercados. Y precisamente este tiene que ver con
con un producto que me resulta sencillo ahorita para trabajar y que tiene que ver con la miel. Aquí en el primer punto, la pregunta es, describe brevemente el producto con el que vamos a trabajar. Sé que muchos de ustedes tienen, pues no solamente un producto, que pueden tener un portafolio muy diverso. Este ejercicio ustedes lo pueden replicar cuantas veces ustedes quieran. La idea es que aprendan la metodología para preseleccionar los mercados. Entonces, no es limitativo a un producto, ya cada uno de ustedes estará trabajando con uno, con dos o con los que consideren necesarios. Pero para este ejercicio, pues vamos a utilizar uno. Y digamos que en este caso voy a manejar que es miel orgánica. ¿Okay? Esta miel orgánica, al final aquí pongo, bueno, la defino como tal, pero el siguiente apartado me señala que debo hacer su clasificación arancelaria. Lo debo de clasificar en la tarifa de impuestos generales de importación y exportación. Yo recuerdo que les compartí el acceso, las ligas de 2 plataformas donde ustedes pueden hacer la clasificación de sus productos. Ya la mayoría me mandó su fracción arancelaria y con eso pueden hacer este ejercicio. Pues bien, aquí la estructura del sistema armonizado inicia de lo general a lo específico. Y aquí tenemos que según el tipo de producto, pues es la sección donde tenemos que buscar. Cada sección tiene capítulos. Los capítulos tienen partidas, las partidas subpartidas y las subpartidas fracciones arancelarias. Y bueno, y adicional ahora con una actualización que se realizó en la tarifa, pues ahora ya se incorporan los números de identificación comercial. Pero bien, para este ejercicio basta con clasificar el producto a 6 dígitos. Aquí ya identifiqué la partida de la miel, que es la 0409. Ya 6 dígitos igual 040900. Esto es importante ya que en un sistema que vamos a utilizar que se llama Trademap, tenemos que ingresar este código para poder monitorear los flujos comerciales a nivel internacional. Entonces, una vez que yo realizo ya la fracción arancelaria, me voy a esta otra herramienta que se llama Trademap y es una herramienta que es completamente gratuita. Sí tienen que hacer un registro para que la puedan utilizar, pero no tiene ningún costo. Es relativamente intuitiva esta herramienta y vamos a hacer la explicación en este momento. Entonces, no sé si recuerdan, la fracción o la partida de la miel es la 04, dimos 0409 0900. Aquí ya empezamos a identificar el producto de nuestro interés. Y ahora aquí lo importante es responder algunas de las preguntas que vienen establecidas en este apartado de Planea. Aquí me pide que, bueno, que defina la fracción arancelaria. La fracción arancelaria ya la conozco, la plasmo en el apartado correspondiente y luego, y de igual manera, aquí pongo la descripción del producto. Ahora, en la parte inferior me señala que ingrese a esta plataforma, a la plataforma de Trademap y que empiece a hacer un análisis. Este análisis lo voy a poder llevar a cabo si observo las respuestas a las preguntas que vienen en la parte inferior. Aquí me dice o me pregunta
Dice, ¿qué países demandan más el producto que quieres exportar? ¿Qué mercados son a los que actualmente está exportando mi país, o sea, que está exportando México? ¿Cuáles son los países competidores? O sea, los países que más están exportando también. O sea, ¿cuáles serían los principales exportadores? Y ahora hay que revisar también cuánta participación tienen los países competidores en los mercados que a mí me interesan. ¿Qué países son los más adecuados por el tamaño de mi empresa? ¿Y qué países abastecen la mayoría de las importaciones de mi país? Porque puede ser que efectivamente también nosotros estemos importando un tipo de producto que deseamos exportar. Y eso también nos da mucha información para saber pues, qué realmente es lo que está sucediendo con el negocio de exportación o de comercio exterior de mi producto. Pues bien, ahora empiezo a generar aquí los ejercicios. Una vez que yo elijo el producto a analizar, simplemente me voy aquí a generar indicadores y como estoy en el apartado de exportaciones, pues me va a arrojar la información de quiénes son los principales exportadores a nivel mundial. Y aquí podemos ver pues no solamente los primeros 10, sino que podemos revisar quiénes son los países que más están exportando. Está en primer lugar, está Nueva Zelanda, está China, está Argentina, Brasil, Alemania, como los principales exportadores. Y si bien México aquí debe de ocupar, yo creo que el lugar 10 o el lugar 11 de las exportaciones mundiales. Aquí pudiéramos ya estar analizando a nuestra competencia o dónde es que está nuestra principal competencia internacional. Podemos revisar aspectos claves como pueden ser la tasa de crecimiento que tiene cada uno de los países para ver realmente cuáles están incrementando sus ventas internacionales y por lo contrario, quienes pudieran estar presentando números negativos. Esta información pues se vuelve pues clave para ver qué está sucediendo con nuestros competidores. Puede ser que está perdiendo competitividad. Adelante, Jorge Alberto. Debes de buscar la fracción arancelaria más, con la que más se identifica tu producto. Cuando hablamos de calzado, hablamos de que hay calzado con suela de plástico, con la parte superior textil o con la parte superior de piel. Si son para damas, son para caballeros, si es para niños. O sea, tenemos que tratar de identificar la fracción arancelaria lo más parecido a nuestro producto. Sé que algunos van a tener productos que no van a poder clasificar con precisión. Hay muchos productos que no, que terminan siendo un poco ambiguos. En ese caso, pues ya tendríamos que revisar uno a uno, ya revisaremos para que realmente la decisión de seleccionar un mercado de exportación tenga que ver no necesariamente con información cuantitativa, como es la que estamos revisando ahorita, sino con información cualitativa. O sea, tratar de recabar otro tipo de datos que nos ayuden a elegir el mercado de exportación. Recuerden que esta etapa es para cuando no tenemos ninguna idea de qué está sucediendo con nuestro producto a nivel mundial o con el tipo de producto que nosotros manejamos. Hay quienes pues inician de cero y no saben cuál es su principal competencia o de dónde proviene su principal competencia o cuáles son los mercados que más están demandando este tipo de productos. Esto ya nos da un enfoque y podemos acotar nuestra búsqueda
pues a los mercados que consideramos que son más viables. Pero Jorge Alberto, sí, efectivamente hay que tratar de hacer la clasificación lo más preciso, lo más parecido posible a nuestro producto. El, cabe, bueno, aprovecho también, cabe señalar que este ejercicio que estamos haciendo o lo que o sea, la clasificación de un producto es un tema serio. Ahorita nada más lo estamos haciendo con fines para ilustrar digamos, el ejercicio, pero puede ser que algunos de ustedes estén clasificando mal su producto. Hay que revisarlo posteriormente. Cuando vayan a hacer una exportación, sí, definitivamente tienen que, si hay dudas, lo tienen que reconfirmar con un experto clasificador. Si hay gente que se dedica a clasificar productos. Y esto, pues, nos va a ayudar a evitar problemas futuros, porque una mala clasificación, y me voy a ir al extremo, pero se pudiera equiparar a un tipo de evasión de impuestos. Porque recuerden que la fracción arancelaria, básicamente este sistema armonizado se establece con dos fines. Uno, para facilitar el proceso de identificación de mercancías, pero el otro tiene que ver también con un tema recaudatorio, para saber cuáles son los impuestos que debe de pagar ese producto. Y hay prácticas donde hacen una clasificación de su producto en otra que puede ser similar, pero que no corresponde. Y lo hacen para evitar el pago de los impuestos correspondientes. Estoy yendo a los extremos. Entonces, el hecho de que clasifiquen mal su producto y que no lo hayan hecho con la intención, pues no les va el evitar que puedan tener un procedimiento administrativo aduanero. Entonces, sí es importante que lo tomen muy en serio. Hay productos que, pues, definitivamente, como este, que es la miel, pues es miel y ya no hay alguna otra ambigüedad, ¿no? Que están muy, pero muy, muy claros. Entonces, esa sería mi recomendación. Recuerden, esto es nada más para fines ilustrativos, educativos, que les permitan utilizar este tipo de herramientas. Pues bien, aquí la plataforma me permite no solamente identificar mis competidores y sus comportamientos, sino que voy a poder revisar también cuáles son los países que más están importando la miel. ¿Qué pasó, hija? Y puede coincidir que algunos países que están en los primeros 10 exportadores, pues también estén en los primeros 10 como importadores. Y aquí los vamos a poder identificar fácilmente. Estos son, Alemania estaba como uno de los países también importadores, y vamos a poder ver realmente cuando son comercializadores. Hay muchos que son comercializadores y podemos darnos cuenta de realmente analizando su balanza comercial. Hay países que importan un producto y posteriormente lo comercializan. La miel es un claro ejemplo, dado que hay productos que importan la miel a granel y en el país del importador lo envasan y lo distribuyen a otros mercados. Entonces, aquí resulta interesante revisar el comportamiento. Ahorita les voy a mostrar cómo es que lo podemos identificar. Pues bien, aquí vemos quiénes son los principales importadores, pero en cada país, de manera específica, nosotros podemos identificar quiénes son los proveedores en cada uno de estos mercados. No son los mismos los proveedores para el mercado chino que para el mercado alemán. Y aquí interesante, el principal proveedor de miel para Alemania, pues es México. Aquí vemos la posición que ocupa, vemos la cantidad que Alemania importa de México,
pero sobre todo vemos, bueno, vemos la participación de las importaciones y el comportamiento que se está teniendo. De las tasas de crecimiento en un periodo de 5 años o la tasa de crecimiento en el último periodo, ¿no? 2020-2021. Y además podemos encontrar información relativo a los impuestos que le aplican a este tipo de producto. Hay que validarlo posteriormente, pero aquí en la plataforma me señala que México paga un arancel para la miel, o sea, los productos que entran a Alemania que provienen de México tienen que pagar un arancel del 17.3%. Es lo que encontramos aquí en este reporte. Pues bien, ahora no solamente me interesa conocer cuáles son en los mercados, qué posición ocupa México, sino que probablemente a mí me interese saber a qué países ya estamos exportando. Y aquí me voy a dar cuenta que nuestro principal mercado de exportación efectivamente sigue siendo Alemania. El segundo es Estados Unidos. Y bueno, ya en menor medida está Reino Unido, Bélgica, Arabia Saudita, Japón, como los mercados que serían el más interesantes para nosotros. Algo a destacar en este reporte es que se tiene que visualizar son las tasas de crecimiento. Si bien en un periodo se contrajeron los crecimientos, en el último año la mayoría de las exportaciones crecieron hacia estos mercados. O sea, las exportaciones de México hacia estos mercados crecieron. Pero el más interesante, sin duda, pues el que más creció es Reino Unido. Tenemos Alemania, sigue creciendo y esto es muy bueno porque aunque es la tasa, aunque es el mercado que demanda el 54%, pues sus tasas de crecimiento siguen siendo muy grandes, o sea, del 63%. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, pues es el único que tiene una tasa cero de arancel, además de lo que estaríamos exportando a Suiza. Esta información es la que nos tiene que ayudar a preseleccionar mercados. Ustedes, derivado de la observación de estos datos, van a tener que elegir cuáles son los mercados que más les interesan. Aquí voy a poner un ejemplo, Alemania. Voy a poner Estados Unidos. Y voy a poner algún otro mercado que puede ser, no sé, Países Bajos. Cada uno de estos países yo los tengo que evaluar. A final de cuentas, aquí yo elijo los que considero que más son viables para mi producto, pero tengo que evaluar cada uno de los 3 países elegidos. ¿Y cuáles son los criterios a evaluar? Aquí tenemos diferentes plataformas las que podemos consultar para apoyarnos a evaluar cada uno de los criterios. Puede ser y aquí me voy a dedicar solamente a evaluar al país 1, que corresponde a Alemania. Entonces voy a hacer una evaluación donde la proximidad cultural puede ser que le pongo un 3, aranceles a la importación, igual, le pongo un 2, regulaciones arancelarias, le pongo un 4, o sea, tiene regulaciones, pero no son complicadas, o sea, puedo exportar a ese mercado. La disponibilidad de información es 5, la situación económica del país y las perspectivas de crecimiento es 5, y así empiezo a darle una evaluación a ese país. Las experiencias previas que tiene México hacia ese mercado 5,
y la demanda potencial, pues 5, ¿no? O sea, en general, aquí sale con unos indicadores muy, muy atractivos. Ahora voy a evaluar el país 2, que es Estados Unidos. Pues tengo una aproximada cultural mucho mayor que Alemania. Desde luego, aranceles a la importación son muy positivos. No hay aranceles a la importación según el reporte generado. Las regulaciones arancelarias igual son, o sea, sí podemos exportar miel, son controles y documentos que podemos cumplir. La disponibilidad de la información también es muy buena. La situación económica del país, pues bueno, es un 4, a lo mejor no es tan buena como Alemania. El riesgo país, igual le va a poner 4, facilidad para hacer negocios 4, y la demanda, pues es 4, Alemania eso todavía solicita más, más producto. Y la experiencia, igual, la manejo en 4. Esto recuerden que es nada más para hacer un ejercicio, lo estoy haciendo muy rápido para ilustrar. Ahora está Países Bajos, igual estamos aproximada cultural, le voy a dar un 3. Regulaciones arancelarias, le doy igual un 5, no tenemos ningún problema, es igual que Alemania. Cumplimos nada más con los requisitos que nos piden. La disponibilidad de información es muy buena, situación de crecimiento es positiva, riesgo país es muy sólido, facilidad para hacer negocios, pues bueno, le doy un puntito menos, aquí demanda potencial 3 y 3, ¿ok? Al final, aquí me genera los mercados que pudieran ser más viables. En automático aquí me dice, ok, pues según los criterios que tú eliges, el que saca mayor puntaje es Estados Unidos, que pudiera ser el mercado que realmente a mí me interese. Pero si no me interesa este resultado y yo previamente por otro tipo de características, otro tipo de información que yo tenga, me interesa Alemania, pues simplemente aquí cambio de opinión y digo, bueno, pues sí es Estados Unidos, pero en realidad Alemania es el mercado que a mí me interesa. Recuerden que esto se organiza dependiendo de las respuestas que ustedes den a estos mercados. Bueno, total que aquí ya en automático me aparece que es Alemania donde vamos a enfocar la investigación. Y bueno, aquí vale la pena acotar el mercado bueno, la ciudad donde más nos interesa. Hay quienes lo manejan como país, pero hay países que son mercados muy grandes. No es lo mismo hacer, si tú vas a Estados Unidos, pues puede ser que cada región pues se maneje completamente diferente. Esto es para ser muy objetivos en los trabajos de investigación que vamos a hacer posteriormente. Y pongo el ejemplo, ¿no? Aquí, a lo mejor no para la miel, pero para el tema de bebidas alcohólicas, si yo elegí Estados Unidos, sí tengo que definir cuál es el estado o cuál es la región donde yo quiera hacer mis exportaciones, porque para el tema de bebidas alcohólicas en Estados Unidos, cada estado se maneja completamente diferente. O sea, en la parte de cumplimiento, en la parte normativa, se maneja diferente. Y ya, posterior a esto, ya para terminar, digo, esta explicación, digo, porque obviamente cuando ustedes ya revisen se van a dar cuenta de que este apartado es muy extenso, pero este primer ejercicio, pues ya les va a dar una idea de dónde es que tienen que enfocar esfuerzos. Pero mucho del análisis, mucho de la información que tienen que revisar es esta. Aunque ya tengan previsto ustedes algunos mercados, nuestro mercado natural puede ser Estados Unidos, pues simplemente, o puede ser que tengan Estados Unidos o mercados centroamericanos que no son necesariamente los países que más importan, pero al final ustedes revisen con esta base de datos lo que es su comportamiento. Traten de hacer un análisis para poder descubrir, aquí tenemos que desmenuzar, y si tiene que ver mucho la observación que ustedes hagan al comportamiento de sus productos.
Y hay otras bases de datos. Yo diría que hay una quien resume bastante lo que es, resume bastante casi todos los criterios, sobre todo de aranceles, de regulaciones y de lo que son la demanda potencial. Hay una herramienta que aquí, incluso aquí la van a encontrar, que se llama, cambié de apartado. Es el Global Trade Help Desk. Aquí esta plataforma se alimenta de los mismos datos que TradeMap, pero tiene algoritmos que les ayudan a hacer el análisis de los mercados potenciales. Ahora, voy a hacer un ejercicio con el mismo producto para ver esta herramienta, qué mercados son los que me aconseja. Entonces es la 0409, que es miel natural. Aquí hay un punto importante. Cuando yo no tengo claro un mercado, aquí me dice encuentra mercados potenciales. Aquí es donde lo valioso de esta también herramienta, porque ellos determinan los mercados acorde a al comportamiento que se ha tenido y ya la experiencia previa de México. Entonces aquí le voy a decir, recomiéndame un mercado. Y efectivamente aquí me recomienda, aquí están los mercados de exportación que me sugieren. Igual aquí está, perdón, está Estados Unidos, está Alemania, está Japón, Bélgica, y son mercados importadores clasificados por el potencial de importación total que tienen estos países en los próximos 5 años. Esto nada más es de referencia. Pero bien, yo puedo seguir, a lo mejor digo, bueno, es Estados Unidos, bueno, Alemania, es el que me interesa. Y aquí me hace todo un reporte sobre los diferentes criterios, las diferentes variables que son importantes para mí. Esto es como para irnos adentrando. Al final, los detalles importantes se van a ver en las etapas posteriores, donde ya tenemos que recabar información cualitativa del mercado, o sea, cuáles son las tendencias, cuál es el crecimiento de nuestra competencia en ese mercado, pero competencia ya más como empresas, los canales de distribución, o sea, ya hay datos que tenemos que revisar. No para todos los campos o los apartados hay bases de datos, pero sí está Internet que tiene muchísima información y nosotros ya después les podemos orientar. Aquí tenemos uno, qué tan atractivo es este mercado, o sea, el total de las importaciones, la posición en las importaciones globales, el porcentaje, las perspectivas de mercado para México, o sea, todavía el potencial de exportación que se tiene. Y aquí vemos un histórico del comportamiento de las exportaciones. Al final de cuentas, aquí viene igual, nos establece el tipo de arancel aplicado para México, pero lo valioso es que podemos encontrar pues, toda la información de requisitos, las condiciones de acceso al mercado y otros datos que pueden también ser interesantes como los contactos de negocios. Aquí encontramos que para Alemania hay 208 contactos de negocios en esta plataforma. Si bien esto pudiera resultar, hay que validarlo, son bases de datos donde puede venir información muy precisa, pero hay otras donde puede ser que no respondan, ¿no? O sea, que no los podamos contactar, pero ya nos da una orientación. Aquí tenemos específicamente importadores de miel, aquí nos da 11. Sin embargo, hay otros que entran
en otras categorías y nos da la información de las empresas y sus páginas. Si recuerdan aquí que hicimos la búsqueda para el mercado alemán y aquí me dice cuáles son los que están importando en Alemania. Esto no quiere decir que sean todos. Estos son los que están registrados en esta plataforma. Y pues bien, esto, pues aquí apenas se empieza y viene ya un apartado que es pues, importante revisar aquí y tratar de ir respondiéndolo, ¿sí? Ustedes en este proceso van a tener, puede ser que tengan muchas dudas, pero aquí sí les voy a pedir que uno a uno me contacten para poderlos orientar de manera personalizada. Agendamos estas reuniones y yo me doy el tiempo para ayudarlos a que puedan completar estos apartados, pero sí es importante que ustedes hagan los primeros ejercicios, el que revisen, el que respondan estas preguntas, que traten de hacer ya una búsqueda abierta, a lo mejor en internet, para poder conocer el comportamiento del producto o revistas especializadas que de repente también encontramos que nos pueden ayudar. Y estaré yo proporcionándoles acceso o información de las bases que yo conozco también para eso. Entonces son diferentes apartados como el tema de las tendencias del mercado, la participación en el mercado, datos estadísticos sobre producción y consumo, el análisis cuantitativo, que aquí ya tiene que ver con aspectos más de algunos motivadores de compra o requisitos ya para comercializar en ese mercado, ya requisitos muy específicos. Y aquí ver pues algunos ya, bueno, tiene que ver con lo mismo con los requisitos para el producto, puede ser un tema de etiquetado, puede ser un tema de presentación, un certificado sanitario que le pueda aplicar al producto, en este caso la miel, algún registro previo ante alguna autoridad o simplemente algún otro requisito que se establezca. Los precios de la competencia, el empaque y etiquetado. O sea, esto nos va a permitir ir construyendo un documento para que al final nosotros podamos tomar decisiones. Hay caminos largos y caminos cortos. Si bien ustedes ya pueden tener mucha información donde no es necesario seguir todo este proceso, yo recomiendo que lo hagan porque les va a dar elementos importantes para la toma de decisiones. Y bueno, y al final es un ejercicio que tenemos que tener para poder concluir este programa. Y bueno, aquí ya se describe, no me quiero alargar, tenía contemplado nada más 1 hora para esta sesión. Y el mensaje es el siguiente. 1, revisen con detenimiento la plataforma, hagan los primeros ejercicios, empiecen a hacer sus búsquedas y si tienen dudas para este apartado específicamente, me contactan. Agendamos una reunión y los acompaño ya de manera personalizada. Sí, importante que me señalen previamente qué duda es la que ustedes tienen. Entonces, no sé si tengan alguna duda al respecto, algún comentario. Los confundí más, los asusté con tanta información. Yo creo que cuando lo estemos haciendo van a surgir las dudas. Gracias. Sí, En mi sí. caso yo creo que sí, todo claro, pero seguramente te estaré contactando ya en el llenado. Muy bien, Gabriela, muy bien. ¿Alguien más? Juan Pablo, soy Rodrigo Rodríguez. Rodrigo, órdenes, dime, ¿qué dudas tienes? Gracias, no, igual que la compañera que acaba de manifestarse hace un momento, de igual forma, yo creo que es muy amplio esto, está un poco difícil seguirte la pista sobre lo que explicas, pero entiendo también la premura y lo corto del tiempo, pero sí, igual que ella, creo que a la hora que le estemos picando, vamos a acordar de ti y de lo que nos dijiste y te buscaremos porque sí va a haber mucho, hay mucho aquí que es muy teórico y que solamente al rascar el lápiz
se va a poder Claro. hacer. Entonces te agradezco mucho el tiempo y sí, el silencio no es otra cosa más que prudencia. Muchas gracias, Rodrigo. No se agobien, digo, les voy a proporcionar también la grabación de esta sesión, pero cuando empiecen a explorar las plataformas, se van a dar cuenta que son muy intuitivas, que son muy sencillas para usar. Y desde luego que habrá datos que no encuentren, y eso también les adelanto, habrá información que va a ser muy complicada poder seleccionar. Incluso puede ser complicada para los que ya tenemos mucho tiempo en esto, pero va a depender del país y va a depender del producto. Entonces, pues bien, recordarles nada más que todo este proceso de trabajo del plan de exportación lo tenemos que tener listo para el 9 de septiembre. El 9 de septiembre es la fecha establecida para nosotros terminar con el plan. Entonces, no lo dejemos, o sea, tratemos de ya de enfocarnos y ya de trabajar, hasta arrastrar el lápiz en la construcción de este documento. El resultado va a ser muy interesante y desde luego que la experiencia para ustedes pues va a ser muy, muy buena porque van a generar ciertas habilidades y ciertas competencias al momento de elaborar este documento. Lo comenté al principio, pero muy probablemente no todos lo escucharon. El día 22 de septiembre es la entrega de diplomas. El 22 de septiembre, que es jueves 22 de septiembre, se va a llevar a cabo la entrega de diplomas. Se busca que sí, efectivamente, esto sea presencial, sea un evento incluso para conocernos todos de manera física, poder intercambiar algunas experiencias, dar algunos testimonios, y ya dependiendo la hora, podemos tener hasta un brindis, ¿no? Si es ya en la tarde, pues hasta un brindis. Y yo creo que siempre vale la pena reconocer el esfuerzo y la dedicación de los que llegaron hasta el final. Para que esta fecha la apunten, 22 de septiembre. Está por definir la hora y está por definir el lugar. Ya lo tenemos previsto, pero todavía no está confirmado. Ya se los haremos saber posteriormente. Y de todo esto que estoy comentando, les voy a mandar un pequeño resumen. Todas las grabaciones se las voy a proporcionar en un documento. O sea, ya tengo un acumulado y una relación de todas las grabaciones. Para quienes no tengan para quienes no las hayan recopilado, pues bueno, facilitarles ese trabajo junto con los materiales, para si después quieren hacer una consulta de algún punto, pues les sea como más fácil y no tengan que estar ahí navegando en el chat que tenemos. Y de igual forma, la siguiente sesión es una sesión con Eliud. Es una sesión para poder aclarar las dudas que ustedes tengan de alguno de los temas que se vivieron, o para solicitar alguna recomendación o para ver algún tema que ustedes requieran, donde requieran profundizar. Yo les recomiendo que sí participen, pero sobre todo que vayan revisando las preguntas que le quieran hacer a Eliud. Y ahí en esa dinámica creo que también va a dejar información muy valiosa. Y por último, comentarles que incluso con la entrega de diploma esto todavía no termina. O sea, queremos que no quede en un simple curso, o sea, en una sesión de algunas consultorías y unos ejercicios, sino en realidad es un grupo al que queremos ir acompañando para después canalizarles apoyos, para estarles auxiliando con algún tema, alguna duda que vaya surgiendo en el camino. O sea, en realidad es ir creando comunidades para ayudarles en su proceso para iniciar, incrementar o diversificar sus ventas. Esto de exportar no es pues de la noche a la mañana, sí requiere de un proceso, de hacer ajustes, replanteamientos, de inversiones
para tener, hay quienes tendrán resultados más rápidos que otros, pero al final estaremos para ayudarlos en eso. Y pues bien, de mi parte sería todo. Si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta, algún comentario, pues pueden abrir el micrófono. Les mandaré un mensaje para ir cuadrando. Yo creo que puedo ir cuadrando ya en lo individual, las fechas para poder tener, o sea, mándenme en un mensaje privado y ya para yo agendar las reuniones. Aunque se ve complicado, en realidad en la práctica, ya cuando uno se sumerge en esto, pues no es tanto. Pues, que tengan un excelente día y nos vemos el jueves. Ya nos quedan, son las últimas sesiones, no falten para cualquier duda que tengan. Y luego ya agendaremos otra sesión para ver el tema de la oferta exportable, que es más corto. Ya pueden ir revisando todas las secciones. Incluso si alguien tiene alguna duda que ya ha terminado el módulo 2 y que tenga alguna duda del módulo 4, pues igual pueden agendar reuniones para ver los puntos que siguen, aunque no los hayamos visto todavía aquí en este espacio. Un excelente día, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.